Hola, buenas tardes a todos o días, según donde estéis. Ya estamos por aquí en Charlas para el Alma. Me acompaña Melissa Dopazo, mentora de emprendedoras y coach de transformación. Y hoy va a contar un poco de su historia. Espero que este espacio, bueno, pues ayude a muchas personas. Tiene una historia impresionante. Es una mujer con muchísima energía. Vais a ver qué alegre, qué energía más maravillosa. Y el tema principal que hoy vamos a ver seguramente es el tema de la resiliencia, de cómo podemos transformar nuestra vida y ser creadores o creadoras de la misma. Así que, bueno, vamos a empezar con esta temática. Hola, Melissa, ¿qué tal estás? Hola, muchas gracias por este espacio, por acogerme aquí y encantada de estar en Charlas para el Alma. Genial. Bueno, pues vamos a empezar. Cuéntanos un poco sobre quién es Melissa. Creo que definirlo rápidamente es un poco difícil, pero te puedo decir que es una mujer muy fuerte que ha vivido varias vidas en una sola y que se ha transformado en varias ocasiones y que ahora mismo está creando la vida que quiere vivir, realmente. Qué bonito, qué bonito. Si ya empezamos así de inspiracional. Qué bonito. Cuéntanos eso, desarrolla un poquito más eso de he vivido o ha vivido muchas vidas en una. Mira, te comento un poco. Yo crecí, soy hija única, ¿vale? Crecí en una familia en la que eh, ha sido definida por, había mucho amor, pero también había mucha rigidez. Crecí dentro del seno de una familia que era muy religiosa y estábamos dentro de una religión coercitiva, ¿vale? Entonces, nuestra vida estaba como muy regida por un montón de normas. Mi madre ya de por sí también era muy perfeccionista y aparte siempre intenté agradar a los demás en absolutamente todo. Entonces me pasé mi vida siendo como la niña, intentando ser, mejor dicho, la niña perfecta. Cuando crecí, intenté también ser la hija perfecta en el sentido de que mi madre con 15 años, bueno, cuando yo tenía 12 años se puso muy enferma, tanto a nivel físico como a nivel mental. De hecho, mi madre estuvo en 2 ocasiones, en total durante 1 año y medio ingresada en un psiquiátrico. Entonces, entendamos el nivel. Fue una época muy dura para mí, la adolescencia. Fue una época muy complicada porque además yo sufrí mucho bullying en el colegio, no tenía apoyo en la familia porque en mi casa no se podía sostener y no tenía apoyo ni amigos fuera porque cuando estabas dentro de la religión no podías tener amigos fuera de la religión. Entonces fui sobreviviendo, se podría decir. Me casé también sobreviviendo porque era como a la mínima que te dan un poquito de amor y cariño, te aferras a lo que tienes delante, básicamente. Y fui desarrollando mi vida de esa manera como sobreviviente hasta que con 35 años hubo un punto de inflexión. Básicamente fue mi divorcio, ¿vale? O sea, mi pareja me estaba metiendo los cuernos y se me rompió todo el debo ser, todas las estructuras de hija perfecta, mujer perfecta y todo lo que estaba procurando hacer se me fue a la porra. Y a partir de ahí es que no solo fue un divorcio, sino que dejé la religión, puse límites en mi familia, o sea, empecé un proceso de transformación enorme y por eso digo que creo que soy una persona que he vivido muchas vidas en una, porque, bueno, claro, he sido muchos, he intentado tener como muchos avatares, por así decirlo, hasta que al final dije, no encajo en nada de esto, busco dónde quiero encajar. Mm. Y, y creo que eso ha sido como un cambio muy grande. Bueno, ha sido, sí, básicamente un cambio muy grande en mi vida.
Claro que sí, fíjate que hay muchas cosas, por eso ha sido la pregunta de cuéntanos eso. Yo sabía que había por ahí un montón de epígrafes, un montón de etapas en tu vida, ¿verdad? Y cada una más como escalones. Yo siento que tú has subido muchos escalones, ¿verdad? Como que se han sentido de alguna forma así por cómo lo expresas. Fíjate que, que has empezado contando el tema del rol este de ser hija perfecta, mujer Sí. perfecta, todo este concepto, ¿no? Muchas personas lo viven, pero obviamente yo creo que es distinto y quiero que nos cuentes un poco más. Yo lo pregunto en la medida en la que tú quieras compartirlo, por pura curiosidad, porque yo no desconozco un poco de este tema, pero ¿cómo se siente o cómo se ha vivido el tener pilares religiosos tan marcados? Perdona, se te ha ido un poquito la conexión. ¿Me puedes volver a repetir lo que Sí, decías? claro, sí, tranquila, no te preocupes. ¿Hasta dónde te has quedado? ¿Solo ha sido Es la que te has pregunta? quedado congelado un segundito. Ah, vale, vale, Has vale. dicho, Pues si me puedes contar un poco y y ya está. Y ahí hasta luego. Vale, genial. Bueno, me refería, me refería porque siento que, claro, en tu caso, digo en tu caso, no por tu propia historia de vida, todos tenemos estos roles marcados, sentimos estas heridas de la infancia, nos marcan mucho los padres, pero claro, en tu caso ha sido ese añadido de tener pilares religiosos muy marcados. ¿Eso cómo ha sido? ¿Cómo es esa vivencia? ¿Nos puedes contar un poco más? Porque yo te he hablado desde el desconocimiento, ¿no? Porque yo no sé más que lo que escuchamos. Y me gustaría que hablásemos de esto porque quizás se pueda entender mejor, ¿verdad? Porque a veces como que hay muchos prejuicios, muchas opiniones, y es que hablamos desde el desconocimiento. Entonces me gustaría que desde tu propia experiencia, opinión y lo que tú quieras compartir, que nos explicaras un poquito eso, que al final es una de tus bases. Mira, en cuanto a lo que significa pilares religiosos muy marcados, em, realmente me estoy dando cuenta en los últimos 5 años, que es cuando ya no comparto esa vida, la gente se va construyendo a base de aprendizajes, ¿vale? Pero en realidad, cuando estás y digo en general, no quiero hablar de una religión en específico porque me he visto que he conocido gente de diferentes religiones que son coercitivas o que tu vida gira en torno a, que realmente es todo lo mismo, o sea, no es una religión en concreto, pero no es lo mismo una religión que es como muy abierta y que hay gente que es practicante o no practicante, a una que realmente te dicta absolutamente todo en tu vida. Entonces, mi familia estaba dentro de una religión en la que lo que se podría decir, no tanto todo lo que comíamos, pero sí había ciertas prohibiciones, incluso hasta en la comida, pero la manera en cómo te vistes, con quién te relacionas, la música que escuchas, todo va dictado a unas cosas que son apropiadas o no apropiadas. Entonces, siempre estás pensando en esto lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Y te voy a contar una anécdota para que te hagas una idea. A mí siempre me ha gustado muchísimo bailar, ¿vale? O sea, tengo un carácter que la música me encanta. Dice mi madre que aprendí a bailar antes de caminar porque me cogía del sofá y empezaba a moverme, ¿vale? Y me acuerdo en una reunión social que obviamente como no puedes tener amigos fuera de la religión, pues te juntas, ¿no?, con la gente y hacen reuniones sociales con música adecuada y demás. En una reunión social, pues yo me acuerdo que tenía a lo mejor 12 o 13 años, no más, y me puse a bailar una canción que me gustaba un montón. Ahora mismo no me acuerdo, creo que era una de Cristina Aguilera, no estoy segura, ¿vale? Te estoy hablando de hace muchos años. Y me acuerdo que se acercó un amigo que en aquel momento, pues obviamente gustaba de mí, éramos adolescentes, lo más normal del mundo, y me miró y me dijo, uff, es que como sigas bailando así, me pones mal. Y yo, a partir de ahí, me tiré 5 años sin bailar porque yo pensaba que estaba haciendo tropezar a alguien y eso era una carga para mí. Entonces, para que podamos llegar a entender el nivel de cómo pesa todas esas, digamos,
normas o cosas que tienes que hacer en tu vida, es como intentas encajar en un rol de lo que debes ser, de cómo debes ser en todo momento, cómo debes ser una cristiana adecuada, cómo... Entonces, eso implica todo. Hay una frase que decía mi abuela que era un modo de vivir, y es un modo de vivir. Entonces, cuando realmente sales de ahí, yo he tenido que volver a aprender a vivir. O sea, mi pareja actual me decía, es que eres una bebé. Yo he tenido que volver a aprender cómo funciona el mundo, básicamente, porque yo no sabía absolutamente nada. O sea, todos tus roles, y no solo roles, sino los valores, las cosas que ocurren en el día a día, van predeterminados por eso. Y como pones tu papel de cristiana o de servir a Dios por encima de todo, o las normas que tienes que cumplir por encima de todo, entonces luego no sabes hacer absolutamente nada. O sea, no sabes. Y eso es una cosa muy grande. De Claro. hecho, yo al salir, después de hacer un proceso con psicólogos y demás, le ha pasado a mucha gente que he conocido que ha salido. Estás como un periodo de transición durante 1 año y medio más o menos, que o sea, sabes que no puedes estar ahí dentro, pero te sientes mal por estar fuera porque no termina de ser tu lugar y entonces estás como muy así entre dos aguas y te sientes muy incómoda, por supuesto. Y yo creé cuando estudié después, una de las cosas que aprendí psicología holística y aprendí coaching y PNL, el proyecto final del máster de coaching fue un proyecto que se llama Libérate, que es para ayudar precisamente a la gente, no a que salga, porque yo considero que necesita estar dentro, pues son muy libres, ¿no? O sea, para nada, pero ayudar a reconstruirte, porque automáticamente tienes que deconstruir toda tu vida y todos tus valores y todo qué es lo que crees. Y no estoy hablando solo de espiritualidad, te estoy hablando de si consideras que es el amor para ti o los valores principales en tu vida. O sea, a eso me refiero. Tienes que deconstruir todo y volverlo a construir, porque todo lo has construido en función a el grupo en el que estabas. Entonces Claro. tienes que ampliar un poco las miras y eso es un trabajo de transformación increíble. Por supuesto. Me ha venido a la mente mientras estabas explicando todo esto, que primero agradecerte, lo has explicado genial y creo que se ha entendido súper bien. Em, Hasta ese momento en el que tú nos has contado que te divorcias, hasta entonces, ¿tú te habías planteado realmente quizás cambiar esta estructura que habías aprendido, o los valores, o cuestionar? ¿Había algún tipo de cuestionamiento o tú estabas convencida de esos valores y de ese rol que estabas viviendo? Yo, yo empecé a tener dudas de lo que era en sí, no los valores, porque de hecho hay algunos de los valores que luego de manera consciente he elegido mantener en mi vida, ¿vale? Pero sí que empecé a tener dudas de lo que era, obviamente le debes como una devoción a la organización en la que estás y demás, y yo sí que empecé a tener dudas de ciertas cosas al respecto. Pero ¿qué pasa? Que cuando estás allí no lo puedes hablar con nadie. A la que comentas cualquier cosa, la gente ya te mira mal, ya te pone de lado, ya. Entonces, era como todo muy. Aquí la que está mal espiritualmente soy yo, aquí la que tengo que trabajar soy yo, y aún me esforzaba más por estar en el rol de buena esposa, buena cristiana y buena hija. Pero claro, yo veía que mi matrimonio hacía agua por todos los lados. Intentaba que el matrimonio, o sea, todos tenemos, yo creo que todo el mundo tiene unas expectativas de cómo tienen que ser las cosas muchas veces. Claro, yo tenía mis expectativas y yo intentaba encajar en esas expectativas como en un puzzle y es como si estás metiendo la pieza que no encaja y estás ahí. Y lo intentaba y lo intentaba y lo intentaba y no había manera. Entonces yo tenía un sufrimiento interior increíble.
pero increíble. ¿Por qué? Porque estaba intentando llegar a una meta que yo veía que no podía llegar a la meta y era, o sea, la verdad que yo me acuerdo la de charlas que tenía con mi anterior marido, la de veces que habíamos, o sea, que yo decía, yo tengo un problema, o sea, siempre estás, o sea, cuando creces en un lugar así, tú siempre eres la víctima, ¿no? Siempre estás en modo víctima, siempre estás en el problema es el tuyo, pero no desde un lugar de autoconocimiento, sino desde un lugar de yo tengo un defecto. Y entonces yo ese defecto y sacrificio y demás, ¿no? Entonces yo estaba en ese rol, en esa parte. Y es un lugar que no se lo recomiendo a nadie. Se sufre muchísimo. Se sufre interiormente muchísimo. Yo de cara a la galería era una persona que mis padres estaban, bueno, a día de hoy creo que lo siguen estando, pero estaban muy contentos conmigo. Mi pareja incluso en el momento en que nos divorciamos me dijo, es que no puedo tener queja de ti, o sea, has hecho todo lo que estaba en tu mano porque el matrimonio fuera bien y tal. Ayudaba a todo el mundo, aparte tenía un negocio y era empresaria porque tenía 18 personas a mi cargo y a día de hoy estoy orgullosa que incluso esas personas que ya no trabajan conmigo las puedo llamar incluso algunas de ellas mis amigas, o sea, pero yo no estaba bien. Yo se podría considerar que era una persona de éxito y mucha gente decía, oye, pero, jolín, si tu vida como que estás muy bien, ¿no? Pero no. No, o sea, lo que uno vive por dentro es muy diferente. Ahí es donde quería llegar yo, fíjate. Esto que acabas de sacar ahora, además lo estaba pensando. Y creo que es importante eso, ¿no? Importante entender que tú no sabes lo que vive el otro, nunca lo sabes. Y Totalmente. que lo de fuera al final es lo que proyectamos, pero no significa que sea la realidad de lo que vivimos. Y en parte, no recuerdo cuando surgió el tema de esta charla, yo recuerdo que hubo una vez que lo hablamos generalmente y luego ya te dije, oye, vamos a hacerla, porque es que tienes, aparte de la energía que tienes, la forma de comunicarte, digo, tienes una historia que es que quién sabe otra persona que quizás esté viviendo algo parecido, se esté sintiendo de una forma parecida y parece que no hay salida o parece que, bueno, eso es lo que hay y esto es lo que tengo que aceptar y esto es lo que tengo que vivir, ¿no? Y el que tú vengas aquí y te expongas, porque al final es una exposición y requiere valentía, el que tú digas, oye, pues mira, me pasó esto, pero esta es mi historia y esto es lo que estoy viviendo ahora, ¿no? Y para mí eso genera bastante impacto, porque ya he tenido, doy gracias a la vida de que me ha permitido tener estos espacios donde ya han venido distintas personas contando su historia, ya sea desde el punto de personas que han contado sus problemáticas con trastornos de alimentación, con También, problemas también de, claro, bueno, pues fíjate, ¿no? Hablamos de lo que tú quieras hoy. Con personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, personas que se han querido quitar la vida, personas que han tenido todo este tipo de, ¿no? de experiencias y decir, wow, ¿cuántas personas hay ahí que quizás sientan lo mismo? Entonces yo te agradezco y te vuelvo a agradecer, quizás lo repita muchas veces, pero es cierto, agradecer que tú te abras y puedas comentar todo esto. Entonces, volviendo a esto último que nos acabas de contar. si me Has permite, mencionado, dime. antes de que me hagas una siguiente pregunta, a toda esta gente me ha venido, y lo quiero decir, una frase que yo tengo grabada a fuego es tu pasado no determina tu futuro. Nunca. Y muchas veces pensamos que sí. O sea, también os digo, y voy a poner varios ejemplos. Yo, debido a mis circunstancias de familia, aunque me ha gustado siempre estudiar, no pude ir a la universidad, me quedé con los estudios básicos. He tenido una empresa en la que ganaba unas cifras que ya te digo yo que eran más de 3 y 4 sueldos, ¿vale? He hecho un montón de cosas, he viajado, vengo de una familia humilde y de un entorno en el que tenías la opción de 1, 2, 3, o a mí me habían enseñado que tenías la opción 1, 2, 3,
Y luego, en realidad, he terminado, bueno, ahora mismo estoy viviendo en Alemania, con eso te digo todo, he terminado eligiendo lo que quiero ser, dónde quiero vivir, lo que quiero trabajar, lo que quiero estudiar, sin que las heridas de mi infancia, y te aseguro que son muchas, porque dentro de lo que te comenté de mi madre, de la enfermedad, ten en cuenta que tenía una enfermedad, bueno, tiene una, aparte de lo físico, una enfermedad mental, que mi madre me metía unas palizas increíbles y era maltrato no solo físico, sino verbal, lo que no te puedes ni imaginar. Y yo todo eso no he dejado que me definan, ni siquiera me he dejado llevar por la rabia ni por el rencor. Entonces, yo creo que se puede, no, ay, es que fulanito me ha hecho esto o es que yo he vivido esto. No, es que tú decides cómo quieres enfrentar las cosas, lo que aprendes de ahí y tiras para adelante. Y algo que después de toda esta transformación he aprendido, llegó a mis manos el libro, no sé si lo conoces, de El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Sí. Y él habla de la resiliencia en este libro, de cómo él encontró un propósito dentro de los campos de concentración nazi, que es un tema que a mí me encanta desde que era niña. Y para mí me hizo mucho sentido porque es como había gente que se hundía y había gente que tenía fuerza de vivir con eso. Entonces, no podemos decir, es que yo soy así porque he vivido tal. Sí, también, pero tú tienes la capacidad de cambiarlo. Entonces, quería hacer un aporte porque todo el mundo tiene la capacidad de cambiar y Sí, sanar. sí, 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 sí. Fíjate que mientras estabas hablando, estabas comentando esto antes de mencionar el libro, yo lo que estaba pensando era en tienes que haber sentido o tener esa cosa interna de propósito, ¿no? De decir, oye, yo he venido, quizás ese concepto de yo he venido aquí a hacer algo más. No soy solo lo que me ha pasado. O sea, vengo aquí con esta fortaleza también, ¿verdad? Que yo es lo que noto en ti. O sea, a pesar de que lo cuentes así, ¿no? Que ella es muy risueña y lo cuenta así como con esta cercanía y tal, imaginaros el dolor que se siente y lo desafiante que es todos estos procesos y que aún se sigue trabajando todos los días, porque es una realidad. Las heridas, y eso es algo que siempre menciono, las heridas no desaparecen, simplemente aprendemos a vivir con ellas y a gestionarnos de forma distinta. Entonces, esto es un gran trabajo personal. Y como has sacado el tema del propósito, el tema de tu negocio, este tema, ¿no? Tan interesante, a pesar de tus condiciones, ¿qué te empujó a decir, oye, voy a cumplir estos roles que estoy viviendo, pero es que además voy a montar un negocio? Porque tampoco todo el mundo hace eso. Ahí sí que te tengo que confesar una cosa. Principalmente en su momento lo hice por necesidad. ¿Y por qué te digo por necesidad? Llegó un punto, es que me acuerdo de un mes exactamente que asistimos a urgencias, que a nadie le gusta ir a urgencias porque te tiras cada vez 4 o 5 horas, por lo menos en Barcelona, mínimo. Me acuerdo un mes que asistimos a urgencias más de 17 veces con mi madre y eso no había trabajo que lo aguantara. Entonces, yo no me gustaba pedir permisos en el trabajo, pero obviamente el compaginar absolutamente todo era muy agotador. Entonces, yo pensé, tengo que tener algo que me permita el... Mi madre está, que se va a urgencias, plum, dejo todo y me voy. Y entonces principalmente lo hice por eso, o sea, se me juntó la crisis del 2008, que estaban haciendo ERES en la empresa, que no tenían pensado despedirme, lo único que estaban poniéndome unos horarios más complicados y demás, y esta necesidad. Y al final dije, mira, guardarle el puesto a otra persona que sí que la habían despedido en el último ERE, por favor, que se quede con mi puesto, a mí me preparáis todo y me voy. Y así, o sea, así empecé para poder flexibilizar. Ahora, el tema del emprendimiento, creo que necesitas un fuego. O sea, yo siempre, aunque he sido, no era emprendedora, pero sí que siempre he sido muy trabajadora. O sea, ten en cuenta que yo con 12 años, y creo que también eso se lo tengo que agradecer a mis padres,
ellos nunca me daban semanada, ellos me decían, ¿quieres dinero? Pues te lo ganas. Y entonces yo iba y o hacía canguros a los vecinos o mi padre era portero, entonces yo iba y limpiaba la escalera donde estaba mi padre y me ganaba un dinerito o hacía cosas así. Entonces siempre he estado haciendo, o sea, yo desde que tengo 16 años no he pedido dinero nunca a nadie, pero a nadie. Entonces yo creo que esa cosa de ser tan trabajadora y tan pilas se transformó, bueno, no, lo trasladé, mejor dicho, al emprendimiento por necesidad y entonces ahí ya eso fue la rueda y meterle gasolina. Así de claro, en realidad, o sea, tengo ahora 39, bueno, sí, 39 años, que a veces tantos años sin celebrar el cumpleaños ya no me acuerdo. Tengo 39 años y yo llevo desde los 24 aproximadamente siendo emprendedora y he tenido 2 negocios. Ahora mismo, si contamos el negocio digital, son 3. Entonces, es un montón y 3 negocios que o sea, los 2 primeros han ido muy bien. Es decir, primero monté una empresa de gestión de apartamentos turísticos en Barcelona y luego tenía 2 tiendas de uñas, bueno, primero obviamente una con una academia, 2 tiendas de uñas con, en 2000, antes de la pandemia, en 2019, éramos de equipo 18 personas trabajando. Entonces, pero realmente en ese punto ya no era tanto necesidad, sino que era que el negocio me daba algo que yo veía que como empleada no podía conseguir. Entonces, empecé por necesidad, pero luego ya dije, me gusta esto, me gusta manejarme yo, me gusta que cuando me voy de vacaciones me pongo yo las fechas que yo quiero y no se lo tengo que pedir a nadie. Y me gustaba muchísimo lo que hacía realmente. O sea, empecé por pasión. Fíjate que antes me habías dicho el concepto de deconstruir, ¿no? De construir para volverse a construir, de alguna forma. Y nos mencionas tus etapas de vida, tus distintas vidas. Nos mencionas tu divorcio, nos mencionas tus negocios. O sea, es que te has tenido que construir no en una área, en todas las áreas de tu vida, en tu área personal, en tu área familiar, en tu área de pareja, en tu área laboral. Y eso es, me parece impresionante, ¿no? La capacidad que tienes, porque considero que todos tenemos la capacidad, pero no todas lo sacamos o accionamos sobre ello, ¿no? Entonces, en relación con esto que has dicho, actualmente has empezado con el emprendimiento digital, ¿verdad? Que también es un paso diferente, o sea, ya es Sí. decir, ¿no? El decir, vale, he vivido todo esto desde el momento que has mencionado los 35 años, ¿no? El divorcio, ahí empiezas a tener todo este cambio, todo este proceso personal, también esa etapa de duelo, ¿no? Porque al final es un duelo, el dejar toda tu vida Todos como son duelos. la has aprendido, claro, como la has aprendido hasta ahora. También me comentabas recientemente el duelo de irte de España a Alemania, o sea, son constantemente pum, 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 pum. Y la pregunta que te quiero hacer, porque te he hecho muchas, la pregunta que te quiero hacer ahora es ¿cómo estás? ¿Cómo estás ahora? Muy buena pregunta. Mira, es que me siento muy bien porque estoy creando lo que quiero vivir, pero también vamos a sacar un estigma de no me gusta, de hecho te voy a decir una cosa, en redes sociales hace tiempo que no posteo mucho porque no me gusta ese, no sé encontrar la palabra, lo que es de que todo el mundo muestra lo bonito, pero no los procesos internos y lo difícil. Y realmente, a través de todos estos cambios, yo he aprendido que el cambio es bueno. O sea, porque te lleva a un aprendizaje y eso te lleva a crecer, ¿no? Y yo ahora mismo estoy en una etapa de crecimiento muy fuerte. Entonces, eso implica que me siento muy bien, que estoy haciendo la vida que quiero, pero también que no te voy a negar que a lo mejor hace 2 días estaba llorando, ¿vale? Porque implica unos aprendizajes. Ahora mismo estoy deconstruyendo unos patrones que yo tenía de familia dentro, por ejemplo, de mi pareja y me estoy dando cuenta y digo, esto lo vamos a ir cambiando porque no es este rol que nos sale innato, obviamente, el que yo quiero tener. Y entonces es como un mix,
porque no te puedo decir estoy perfecta, pero sí estoy bien dentro de los desafíos que tiene ese estar bien. No sé si me he explicado. Sí, 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 te he entendido perfectamente. Y justamente por eso te quería preguntar, digo, así es que son muchas preguntas, ¿no? Yo he tratado de hilar para que tú puedas contar lo que tú sientas y que tengamos el contexto de tu historia, ¿no? Y todo lo que conlleva estos aprendizajes y desafíos. Pero la pregunta es como, ¿y tú cómo estás, no? O sea, ¿cómo estás ahora? En las condiciones en las que tienes actualmente, con todo lo que sientes, porque como tú dices, o sea, y es cierto el tema de las redes sociales. Yo personalmente cuando estoy mal, no estoy posteando nada, porque no estoy para ponerme en cámara y tengo que ser consecuente con ello, ¿no? Como tú dices, yo ahora mismo también considero que estoy muy bien, pero hace una semana no. Hace una semana no, estaba súper aún con el resfriado, estaba que quería volverme a mi casa ya, estaba que esto y lo otro y no sé qué y tal. Y, y creo que es importante lo que tú dices, ¿no? El ser bueno, esa naturalidad y ese concepto de somos personas. O sea, la vida no es lineal. Es que no Totalmente. es lineal. Es que hoy puedo estar, wow, impresionante, y mañana Dios sabe qué pasará y cómo estaré, pero es posible que no esté tan arriba y no pasa nada. ¿Cuál es el problema? Si es que tenemos que estar, o sea, es que realmente es como la sierra esta, ¿no? Que se utiliza mucho también en psicología para entender los procesos de cambio. O sea, nosotros vamos así y tenemos Exacto. picos, a veces son más grandes, a veces son más pequeños, pero existen y tienen que existir. Entonces, esto me parece muy importante. Llegado a este punto de la charla, siempre hago una pregunta. Si hay algo que yo no te he preguntado o que tú quieres mencionar o quieres contar, ya sea de tu historia o de algo que tú digas, esto, este es el momento. Y por último, como siempre, cierro con una recomendación, con un mensaje, con algo que tú quieras dejar para esas personas que quizás están atravesando, han atravesado o están pasando una situación similar a lo que tú superaste o lo que tú estás viviendo ahora. Lo que se me ocurre, mira, es que no me he dejado nada en el tintero. Hemos hecho como pinceladas de todo por encima. Si algún día a lo mejor queremos profundizar, pues ya tendremos para largo. Pero lo que se me ocurre, antes di el consejo de tu pasado no determina tu futuro. Y, y las personas que están pasando ahora por un proceso muy complicado y no ven salida, esto también pasará. Porque yo te puedo decir, no sé si alguna vez, que supongo que sí, has escuchado el concepto de la noche oscura del alma. Yo te puedo decir Mm. exactamente cuál fue la noche oscura del alma, el día y, bueno, no la hora, pero sí, 14 de diciembre de 2019. O sea, yo fue uno de los días, y digo uno de los días porque anteriormente hubo otros, en los que el dolor era tan grande de sostener que yo sinceramente pensé en hacer una locura. Te puedo decir exactamente eso. ¿Y sabes lo que me ayudó? Que es lo que ha empezado a cambiar absolutamente todo mi mundo. En vez de lo que yo había vivido en casa siempre era que la vida era sufrimiento y que nos tenemos que resistir, ¿no? Porque obviamente a nadie le gusta el dolor. Entonces te resistes porque no lo aceptas. En el momento en el que dije, me rindo ante el dolor y si tiene que pasar, que pase rápido, que me recuerda un poco, volviendo a mi pasado religioso, a la parte esta de que pase esta copa, ¿no? Cuando Jesús estaba a punto de morirse y demás. Me recuerda un poco a eso, pero obviamente no lo hice ni con esa intención ni nada, simplemente fue como que me rendí al dolor y que pase lo que tenga que pasar y acepto, pero que pase no de acciones, sino que pase a través de mi cuerpo el dolor, me permito sentirlo, tiro para adelante y sí, fue muy doloroso. Este periodo de transformación, divorcio y demás, estuve, me acuerdo, noches y días llorando casi 3, 4 meses. O sea, me adelgacé 30 kilos de golpe, fue increíble, pero empezar a surgir una persona completamente diferente. Completamente diferente en todos los aspectos, como hemos estado hablando. Entonces, no es tanto lo que crea el sufrimiento, es la resistencia al aprendizaje. Cuando tú dejas que eso que no nos gusta simplemente sea como, vale, muy bien,
no me puedo resistir porque está pasando y está aquí, pero ¿qué ocurra? Me rindo ante ello y qué puedo sacar de ello, qué aprendo de ello. Cuando coges esa actitud, te aseguro que tu mundo cambia y espero que le pueda servir a todo el mundo esto. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta cómo has expresado y es un mensaje muy poderoso. El todo es temporal y ríndete a lo que ocurra. Al final vamos contracorriente muchas veces en nuestra vida Sí. y lo vas a tener que transitar, nos guste más, nos guste menos. Es un hecho del momento, una circunstancia que por supuesto luego te va a dar un aprendizaje o te va a marcar o lo que surja, pero está claro que hay que pasar por ahí. Entonces, bueno, espero que te hayas sentido cómoda. Yo he disfrutado Sí, mucho muchas gracias. escuchándote, escuchándote y por supuesto que en el momento que tú quieras indagar en algo concreto, cualquier cosa, podemos hacer cualquier tipo de charla o directo. Ya sabes que yo siempre estoy abierta para cualquier cuestión. Me ha gustado, espero que hayamos tocado todos los puntos que te interesaban compartir. Considero, no sé si es no recuerdo si es tu primera vez contando más allá de tu historia en redes sociales, En pero redes, bueno, hice algunos directos, pero lo que era así en YouTube y demás, no. Así que. y espero te lo digo porque espero que la gente conozca esta versión de Melissa, que al final no se puede ver en vídeos cortos ni se puede ver de otra forma, más que hablando este ratico en el que puedes conectar, ¿verdad? Con esas preguntas, con tus recuerdos, con todo lo que tú quieres compartir. Y por eso me gustan estos espacios, porque siento que es ahí donde tú puedes expresarte y no es siempre como seguir el sistema de redes o así, sino, oye, vamos a fluir y lo que salga, bienvenido sea. Y como siempre es desde una intención de dar, de ofrecer y de poder ayudar a los demás. Así que eso, siempre con esa intención, espero que sea para todas las personas que lo necesiten. Entonces, por mi parte, muchísimas gracias, de verdad. Además, me encanta. A mí es que me encanta hablar contigo, entonces, ¿cómo no lo voy a disfrutar? O sea, por Muchísimas gracias supuesto a que ti por sí. compartir. Y bueno, a los demás os digo, como siempre, la semana que viene nos vemos y con eso finalizamos la sesión de charlas para el alma de la versión que hemos estado trabajando hasta ahora. Porque a partir de mayo solo habrá una charla para el alma en directo con una temática especial y un invitado especial. Porque ahora, como hay episodio semanal de podcast, episodio de meditación, newsletter, todo, creo que contenido semanal tenemos suficiente. Por lo tanto, vamos a pasar las charlas para el alma mensuales y que esas personitas tengan su espacio. Dicho esto, muchas gracias y hasta aquí la charlita de hoy.